para presentar tu trabajo. Buenas tardes, miembros del Sínodo, buenas tardes, compañeros, amigos, familiares que me acompañan el día de hoy. Voy a presentar el trabajo que realicé en el séptimo y octavo semestre de la carrera, que lleva por título La gastronomía como estrategia en la enseñanza de la historia en tercer grado. Bien, estos son los temas o los puntos que voy a abarcar en mi presentación. Voy a dar comienzo dando pauta o a dar a conocer por qué la gastronomía como patrimonio cultural. La gastronomía como patrimonio cultural tiene tres ejes. Lo podemos observar desde la historia, la cultura y la vida cotidiana. Desde la historia podemos ver que la comida va a estar presente en torno al tiempo y al espacio. Es el eje que va a regir la alimentación. De igual manera vamos a tener que va a haber una serie de cambios y permanencias. Esos cambios y permanencias son visibles a lo largo de nuestra historia. De igual manera tenemos que la comida actual tiene raíces ancestrales, es decir, alimentos que nosotros elaboramos en nuestras casas tienen origen en la época prehispánica, por así decirlo, o anterior a la época prehispánica. Tenemos que la alimentación es un factor fundamental para entender el desarrollo de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? El desarrollo de la humanidad está permeada por la alimentación. Tenemos la cultura del maíz, la cultura del trigo, la cultura del arroz, las cuales son ejes fundamentales para el desarrollo del hombre. De igual manera, tenemos que la gastronomía como cultura la tenemos desde su producción, porque el hombre, pudiendo tener o satisfacerse con lo que está a su alrededor, produce más y busca otros elementos para que él pueda consumirlos. De igual manera, en su preparación el hombre la comida o los alimentos los transforma, utiliza el fuego, utiliza otras herramientas en las cuales el hombre crea o modifica sus alimentos. De igual manera tenemos en el consumo. En el consumo el hombre puede tomar o puede adquirir algunos alimentos, pero no solamente es eso, les puede dar una connotación. Tenemos que puede ser una connotación religiosa, una connotación que a él le parezca pertinente para alimentarse. Tenemos en la vida cotidiana la gastronomía y la elaboración de comida, la degustación de alimentos va a permear de generación en generación. Es una serie de transmisión de conocimientos. En las casas o en los hogares, la mayor parte de la gastronomía la rige la memoria femenina. La memoria femenina va a regir el escenario culinario, es decir, es la que va a llevar la batuta de qué es lo que se va a realizar en torno a la comida en la mayoría de las ocasiones. Tenemos que es un componente de identidad común. El componente de identidad común es que a nosotros nos puede dar un sentido de identidad, un alimento. Por ejemplo, en el caso de nosotros como mexicanos podemos sentirnos abrazados por un alimento. Ahora vamos a pasar a otro punto. Voy a retomar los antecedentes a mi propuesta. Es decir, ¿qué elementos o qué otros textos han abarcado esta estrategia? Bien, tenemos en primer lugar la Antología de la Gastronomía Mexicana de Liliana Garduño Gómez, editada en el 2008 por la Escuela Normal Superior de México. Tesis en la cual se nos muestran diversas lecturas referentes a los periodos históricos de nuestro país, pero obviamente teniendo como marco la gastronomía. Pero también tenemos que esta lectura cae en el ámbito tradicionalista, es decir, al alumno se le presentan las lecturas, las lee y contesta, resuelve. Y de igual manera tenemos otro texto, El paseo por el México de los tiempos de la independencia, en el cual encontramos un taller, ¿sí?, que se titula Bien me sabe y más me gusta. Este libro está editado en el 2008 como elemento para los festejos del Bicentenario, pero este es el más amplio de esas dos lecturas, pero contiene información limitada. Obviamente, como el título lo dice, nada más se refiere a la época de la independencia, pero el contenido es mucho mayor, pero a la vez es limitado en el sentido de que nada más nos muestra una época de la historia de México. Pasaremos a la siguiente, que es el contexto en el cual yo desarrollo mi propuesta.
El contexto en el cual yo desarrollo mi propuesta es la secundaria diurna número 131, Belisario Domínguez, ubicada en la delegación Gustavo Madero. Voy a presentar las problemáticas que se encuentran en este contexto. Las problemáticas del contexto son adolescentes en situaciones de riesgo. Esos adolescentes que tienen son adolescentes que tienden a drogarse, son problemas con problemas de adicciones, mejor dicho. También son alumnos agresivos y tienen muy permeado el machismo. El machismo yo creo que es un factor en el cual se permeó esta estrategia, debido a que muy pocos hombres son los que se tienden a meter a una cocina, porque esto lo ven como cosa de mujeres. De igual manera, tenemos alumnos con problemas de aprendizaje, alumnos a los cuales les era muy difícil comprender o analizar los contenidos que uno les mostraba. De igual manera, tenemos alumnos con familias disfuncionales. Este es el factor, creo que el más importante del contexto en el que yo desarrollo mi propuesta. Las familias disfuncionales son alumnos en los cuales son abandonados con otros familiares, papás con problemas o desórdenes psicológicos, en los cuales obviamente repercuten en los alumnos. Para realizar esta propuesta, tuve que hacer un análisis sobre el contexto gastronómico en el cual se encontraban mis alumnos. Si mi tema es la gastronomía como estrategia en la enseñanza de historia en tercer grado, tengo que ver de dónde puedo partir para desarrollar mi propuesta. Tenemos un problema severo de aculturación. Los alumnos tenían mayor aprecio hacia la comida de origen extranjero, lo cual se puede ver en hot dogs, hamburguesas, papas fritas, etc. Porque es lo que a lo mejor sienten que tiene más estatus. Es algo que los hace ver o decir: yo como este tipo de comidas y soy más que la otra persona. De igual manera, tenemos un analfabetismo gastronómico. El analfabetismo gastronómico es un término en el cual los alumnos no parten de la idea de desarrollar o hacer un alimento, pero sin llevar un orden o una secuencia. De igual manera, los alumnos no prueban o no tienen esa perspectiva para probar, sentir, oler nuevos alimentos. De igual manera, tenemos una alimentación poco saludable. Esto es muy redundante en las cooperativas escolares. La alimentación poco saludable se puede basar en la comida que el alumno con suerte llegue a consumir de su hogar. Tenemos que estar rodeados de chetos, tortas, comida muy llena de grasa, lo cual hace que haya muchos problemas de obesidad en los alumnos. De igual manera, tenemos unas limitaciones en el contexto familiar. Los papás, al salir a trabajar, no les dejaban a los alumnos comida. Los alumnos podían comer lo que encontraran o lo que les pareciera, ¿sí? Lo cual hacía que su alimentación fuera deficiente, lo cual no ayudaba en el intelecto de los alumnos, porque no había ocasiones en las que no podían o no consumían alimentos. Bien, voy a pasar ahora en qué consiste mi propuesta. Mi propuesta es una estrategia que yo diseñé, la cual se basa en cómo enseñar a los alumnos historia de una manera diferente. Mi pregunta central en mi documento es decir, ¿cómo llevar al salón de clases a los alumnos la historia? Es algo que es muy difícil de hacer, porque nosotros no podemos salir a la calle y relacionar o ver un contingente revolucionario, unas adelitas, ver al Palacio Presidencial a Juárez, etc. Entonces, mi propuesta es acercar al alumno a la historia, que sea más, que la situarla en su contexto. Para esto yo me baso en una serie de actividades, las cuales parten desde la degustación. La degustación puede ser abierta o inducida. ¿Qué quiere decir esto? Una degustación abierta, es decir, a los alumnos con alimentos de la época, a manera de charla, ellos me relacionan los alimentos con su vida cotidiana. Es decir, si tenemos la época prehispánica, los alumnos van a relacionar alimentos de esa etapa a nuestros días. Tenemos una degustación inducida. La degustación inducida es decir, cerrarles o taparles los ojos a los alumnos y que ellos prueben, sientan, huelan diferentes alimentos, para que ellos los relacionen con un periodo histórico. De igual manera tenemos la elaboración de alimentos. Tenemos dos etapas en la elaboración de alimentos.
una etapa introductoria y una etapa de preparación compleja. Una etapa introductoria en la cual los alumnos voy a ver cómo reaccionan ante mi estrategia. Pueden hacer elementos sencillos que no tengan mayor grado de dificultad. Sobre todo esto lo planteo en el contexto en el que yo desarrollo mi propuesta. Siendo alumnos difíciles, tengo que ver hasta dónde puedo llegar con ellos. La preparación compleja ya parte de hacer guisados, parte de hacer elementos más complejos hacia los alumnos, los cuales ya parto de la primera etapa, que es la elaboración de alimentos ante la introducción, la introducción de elaboración de alimentos. La segunda es una representación museográfica. La representación museográfica es situar al alumno en el contexto histórico creando empatía. Creando empatía mediante las cocinas de la época. Vemos que también tienen una serie de cambios y permanencias. El alumno puede situar y crear esa empatía hacia los periodos históricos. Tenemos representaciones teatrales interactivas. Las representaciones teatrales interactivas es salirnos de ese contexto de la degustación, elaboración de alimentos, para nosotros ya, o los alumnos, vinculen a los demás hacia lo que están realizando. Es decir, los alumnos van a ser agentes para dar a conocer lo que se comía o lo que se consumía en esas épocas. Tenemos para finalizar las muestras gastronómicas. Las muestras gastronómicas, ¿qué pretenden? Partiendo de un taller de la elaboración de comida, de la degustación de alimentos, los alumnos van a realizar una muestra gastronómica en las cuales sitúen cambios y permanencias de los alimentos, llevándolos a la comprensión de los temas. Bien, ahora, ese es el temario que yo utilicé para la realización de mi propuesta. Voy a dar los resultados de mi práctica. Los resultados de mi práctica se basan en las actividades que yo planteo. Para la primera actividad en forma que yo realizo es desde el tema en México prehispánico. Es una degustación abierta de alimentos de origen prehispánico. Aquí se buscaba que los alumnos relacionaran los alimentos que tenemos en nuestros días con alimentos de origen prehispánico. De igual manera era ver cómo los alumnos podían comprender, o mejor dicho, su comportamiento hacia las actividades, para poder pasar a otra actividad. Los alumnos obviamente se sintieron identificados con las actividades, les gustaron las actividades, y de igual manera aquí un punto clave es que la culturización que tenían de la comida de origen extranjero se fue eliminando. Los alumnos ya veían que los demás podían consumir ese tipo de alimentos y no pasaba absolutamente nada, es decir, se sentían identificados. Lo que tenían era como un tipo desprecio hacia esa comida, pero nosotros, o al ver que sus compañeros las consumían, ya se sentían parte de ello. Entonces tuvimos un acercamiento bastante bueno hacia nuestra primera degustación de alimentos de origen prehispánico. La siguiente actividad es una actividad en la que las profesoras de química y español me invitaron a realizar una actividad interdisciplinaria, en la cual tenemos los 4 elementos vistos desde diferentes perspectivas. Los 4 elementos de origen químico, los 4 elementos desde la literatura y los 4 elementos desde la cosmogonía prehispánica. En esta actividad, mis alumnos se ofrecieron para realizar una muestra gastronómica, haciendo de mi estrategia una estrategia interdisciplinaria, en la cual los alumnos vincularon tres asignaturas en una sola actividad. En mi caso, los alumnos realizaron una muestra gastronómica llevando alimentos de origen prehispánico, analizando su nombre en náhuatl y en español, y declamando un poema en torno a los 4 elementos, pero en función a la gastronomía. Bien, pasemos al siguiente, por favor. La siguiente actividad fue otra degustación. Fue una degustación de alimentos de origen o de comida colonial. Es decir,
decir, esta es una de las etapas que más llama la atención a mis alumnos. Se buscaba que sintieran que vieran cómo el proceso de mestizaje nos deja una herencia cultural. Además, que vean, que sitúen tanto cambios y permanencias de la historia. Los alumnos, fue la etapa que más les llama la atención. Es la etapa con la que se quedan, tienen un aprendizaje significativo. Es significante para ellos esta etapa, en la cual todo lo intentan relacionar después con la comunidad de origen colonial. Bien. Esta es la elaboración de dulces novohispanos. La elaboración de dulces novohispanos es algo ya más, es la primera introducción o la introducción a la elaboración de alimentos. Los alumnos ya querían ver o analizar cuál era su comportamiento, cuál era su nivel de desarrollo para poder realizar una actividad más compleja. La elaboración de dulces novohispanos me permitió observar que a los alumnos les interesaban esas actividades, los involucraban. Sintieron el aprecio hacia nuestra comida, hacia nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque los alumnos, por favor, los alumnos hicieron alfeñiques. Los alfeñiques son las calaveritas de azúcar que podemos consumir ahorita, en nuestra época. Esos alfeñiques los alumnos los situaron, tuvieron muy pocas anacronías hacia la elaboración de los alimentos. Les llamó mucho la atención y pudimos pasar a la siguiente etapa. Los espacios de la cocina conventual fue una muestra museográfica, en la cual se pretendía que los alumnos tuvieran una cierta empatía con el periodo histórico. Esta actividad, en principio, a los alumnos no les llamó la atención. El interés no fue lineal en los tres grupos. El interés se fue dando de manera gradual conforme avanzábamos en la actividad. Cabe destacar que alumnos de otros grupos ayudaron a sus compañeros, valga la redundancia, de otros grados a realizar su escenografía, lo cual fue que los alumnos hicieron un aprendizaje autónomo. Los alumnos ya iban y desarrollaban sus estrategias o sus actividades en torno a sus compañeros, les ayudaban. Bien, los chiles en nogada en el México independiente. Los chiles en nogada, la elaboración de chiles en nogada fue, creo que, el punto neurálgico de mi estrategia. Es decir, los alumnos van a desarrollar las actividades, más bien, partiendo de las actividades que realizaron, los alumnos ya van a realizar un platillo complejo, situándolo en el tiempo y en el espacio en el que estamos abarcando, que era el México independiente. Los alumnos se interesaron en la elaboración de los chiles, donde los alumnos pudieron realizar una actividad más compleja, pero esta actividad más compleja no nos salió de orden, porque a los alumnos les llamó la atención. Los alumnos pudieron comprender los hechos históricos. De igual manera, cabe destacar que aquí tenemos dos platillos, los chiles en nogada y un pico de gallo. El pico de gallo es una receta que se suprimió por los costos que representaba realizar unos chiles en nogada. Pero los alumnos, mediante el interés mostrado, la motivación que tenían hacia la asignatura, decidieron llevar ellos sus materiales y elaborar el pico de gallo. Bien, tenemos otra situación. Una alumna, viendo las actividades que realizamos, creó o diseñó su propia nogada. Esto es significativo en el hecho de que el alumno se interesa por la materia. Ya no la ve como la materia tradicional en la cual nada más está escribiendo, leyendo. No, ahora el alumno se acerca a ella, intenta interpretarla. ¿Bien? Tenemos otra actividad, las intervenciones en México. Es una degustación de panadería, es una degustación inducida. Los alumnos se les da a oler diferentes panes, a tocar las texturas de los panes, en los cuales se pretende que el alumno sitúe las diferentes intervenciones que sufrió México en el siglo XIX. Esta actividad llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque los alumnos en un principio estaban renuentes a taparse los ojos, a tener ese tipo de actividades, pero en una siguiente sesión los alumnos ya se sintieron identificados y pudieron
taparse los ojos y tomar las cosas con seriedad. Los alumnos se motivaron ante la clase. ¿Bien? Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí está la muestra de una alumna probando, degustando un alimento. Bien, tenemos para el segundo imperio, tenemos la representación teatral interactiva Fragmentos del Imperio. Esa es una actividad en la cual el alumno va a acercar a su público a probar los alimentos de la época, lo va a acercar al contexto histórico. Los alumnos, mediante la obra, van a darles a degustar a los presentes diferentes tipos de alimentos. Con eso se pretendía que el alumno ya pasara del hecho de probar, de degustar, de elaborar platillos, a que él expresara lo que estábamos haciendo. Los alumnos sintieron ese aprecio hacia realizar la actividad. Cabe mencionar que los alumnos querían representarla a toda la escuela, pero debido a los costos que representaba el hecho de llevar comida, de llevar diferentes panes a la escuela, no la pudieron realizar. Pero también los alumnos se quedaron con esta sensación y la quisieron representar el día 10 de mayo para sus madres. Siendo aquí que un punto importante es que los padres de familia asistían. Es una escuela en un contexto muy difícil. Muy pocos padres asisten a las escuelas o a las actividades de sus hijos. Siendo que ellos acercaron a sus propios padres, se interesaban en el vestuario que iban a utilizar, se acercaron en torno a lo que los alumnos iban a llevar. ¿Sí? Bien, mitades del siglo XIX, el porfiriato. Esta actividad, sobre todo para este grupo, el que se encuentra en la imagen, fue una actividad primordial, fundamental. ¿Por qué? Porque era el grupo de tercero B. El grupo de tercero B tenía más marcados los problemas del contexto. Alumnos con problemas de drogadicción que llevaban a la escuela, alumnos con problemas de pandillerismo, ¿sí? Los cuales la actividad fundamental o estratégica era que crearan un platillo tomando en cuenta con su comportamiento. Los alumnos pudieron lograrlo, pudieron hacerlo. Cabe destacar que el chico que se encuentra en la imagen, el que está tocando el pan, era el chavo más, o el chico más, con los problemas más marcados. Era un chico muy rebelde, agresivo, que logré que se adentrara a la asignatura, que se adentrara hacia lo que intentábamos realizar. Eso es lo que realizamos molletes, que puede ser algo muy banal o muy, ¿cómo podría decirlo? Algo muy de la vida cotidiana, pero los alumnos lograron situar durante el siglo XIX, en finales del porfiriato. Bien, para el México revolucionario tenemos discada norteña. La discada norteña ya representaba algo más para los alumnos. Representaba costos elevados, representaba un poco más de dificultad en el momento de la preparación, siendo que se buscaba que los alumnos no cayeran o no cayeran en el relajo, por así decirlo. Los alumnos con problemas de conducta eran los que guiaban a sus compañeros a que realizaran las actividades. Eran los más motivados e interesados en la clase. Bien, la discada norteña se preparó, a los alumnos les gustó mucho esta actividad y lograron relacionarla con la época revolucionaria. También tomando en cuenta que los alumnos con un fragmento de la película Como agua para chocolate pudieron comprender más este tema. Por último, los alumnos realizaron una muestra gastronómica titulada De la época prehispánica al México revolucionario. En esta muestra gastronómica, ¿qué se pretendía? Que los alumnos situaran tanto las temporalidades históricas de México y también sus cambios y permanencias en torno a la comida. A los alumnos les motivó esta actividad, pudieron realizarla. Bien, investigaron sobre otros elementos. Por ejemplo, en la estrategia que yo implemento, tomo muy poco en cuenta el factor de las bebidas. Los alumnos me preguntaron, maestro, si se comía esto en esta época, ¿qué se va a beber en esa época?
los alumnos se interesaron y buscaron las bebidas de la época. En este caso, en la época de la intervención francesa, los alumnos situaron el té o el refresco de la época. De igual manera, los alumnos que presentaron en México Nuevo Hispano buscaron la receta de los mazapanes para poderla llevar a cabo. Cabe destacar que también aquí los papás estuvieron con ellos. Los papás, es decir, llegaban a decir: maestro, no tengo para los alimentos, para lo que le pidió a mi hijo, pero tengo esto poco, ¿para qué le puede servir? Siendo que los papás de los alumnos con mayores problemas eran los que más se acercaban, debido a que los alumnos sí realizaban las actividades. ¿Bien? Para concluir esto, voy a mencionar mis conclusiones, valga la redundancia. Bien, esa estrategia involucra a los alumnos hacia la materia, ¿sí? Logra influir en las actitudes de los alumnos, haciendo que reconozcan su patrimonio cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Los alumnos, en el caso de mi secundaria, estaba a media hora de Santa Cecilia, Acatitlán, de Tenayuca. Eran zonas que no conocían, ¿sí? Pero el hecho de que no los conocieran era porque no tenían ese bagaje para poder conocerlos. La gastronomía les abre esa pauta mediante la alimentación. Es decir, lo que tú tienes cerca también es historia. ¿Bien? Se necesita implementar estrategias que sean llamativas y que involucren al alumno. El alumno ya no se conforma con estar en el salón de clases recibiendo dictados, resolviendo cuestionarios. El alumno ya quiere ser un agente activo. Hay que implementar ese tipo de estrategias. El alumno logra tener un acercamiento a la historia haciéndola parte de su contexto. Los alumnos decían: maestro, conocemos los chiles en nogada porque se consumen el 15 de septiembre. ¿Pero por qué se consumen? Entonces, el alumno se acerca a la historia partiendo de la alimentación. No es posible enseñar en grupos difíciles si no se cuenta con una estrategia adecuada. Para eso se necesita conocer bien el contexto en el que voy a desarrollar mi propuesta. Es decir, con qué recursos cuentan mis alumnos, cómo voy a involucrar a los alumnos problemáticos, cómo voy a involucrar a los padres de familia. Hace partícipes a los alumnos, sobre todo provenientes de un contexto difícil, lo cual logra respetar o desarrollar el respeto del punto de vista del otro y la cooperación, erradicando en gran medida el individualismo y sobre todo la intolerancia hacia sus compañeros y hacia el núcleo escolar. Los alumnos ante esta estrategia iban a la escuela. Los viernes había un gran ausentismo en mi institución, pero los alumnos iban porque tenían actividad, porque iban a hacer algo, ¿sí? Siendo que otros maestros no iban a la escuela. De igual manera, las cooperativas escolares pueden acercar a los alumnos a nuestra cultura, retomando la amplia gama alimenticia que posee nuestro país. Es decir, las cooperativas escolares solamente se sitúan en el hecho de que dar comida de origen extranjero, pero dejan a un lado nuestra alimentación, nuestro patrimonio cultural. Habiendo una amplia gama de alimentos que pueden involucrarse o meterse en las cooperativas, los dueños de las cooperativas no las meten. Eso es algo importante, sobre todo viéndola fuera del aula de clases, ¿sí? Involucrar al alumno en el patrimonio cultural. Bueno, así doy concluida mi presentación sobre mi tema. Muchas gracias. Apagan por favor el cañón como nos indicaron. Si prenden la luz y son tan amables por ahí. Ahora vamos a proceder al cuestionamiento. Le vamos a pedir a nuestro coordinador, el profesor León Olivares, que inicie. Bueno, pues Emma, permíteme felicitarte por haber llegado a este momento de tus estudios profesionales, y pues yo me felicito de estar aquí, de abrir propiamente el periodo de exámenes profesionales, así que pues me congratulo de eso. Yo quisiera que nos empezaras a platicar un poquito sobre tus expectativas que tenías en los primeros días de clase cuando ingresaste a la escuela y que pues sabías que ibas a estudiar para maestro de historia,
pero ¿cómo te imaginabas que sería digamos que sería la docencia en historia? ¿Cómo te imaginabas ser maestro? El ser maestro de los primeros días que entramos a la normal, hace ya 4 años, fue exactamente, me lo imaginé, como a mí me enseñaron la historia. Es decir, alumno, escribe lo que estoy dictando, se acabó. Pero con el paso del tiempo en la normal me di cuenta que no es eso. O sea, yo pensaba que sabía historia, porque me sabía fechas, me sabía lugares, pero no sabía cómo vincularlo a mi vida. El ser maestro de historia es más que el hecho de que yo pueda darle a un alumno un bagaje de conocimientos si él no lo hace parte de su vida. Creo que es algo muy fundamental. El hecho de ser maestro o ser docente y a esas alturas me ha enseñado que el alumno número uno, el alumno es una persona. ¿Por qué? Porque en las escuelas que tuve la oportunidad de practicar, a los alumnos se les trata como si fuera una silla más, una butaca más del mobiliario. Pero no se dan cuenta que el alumno también piensa, razona. Entonces, el ser maestro en esta etapa es conocer más a profundidad al alumno, haciéndolo parte de la historia, ¿sí? Supongamos, no saben que el momento en el que están también es parte de ello. Sienten que también nada más es vivir, están en un presentismo. El hecho de ser maestro es involucrarlo, de hacerlo partícipe de su vida cotidiana. Bueno, desde el punto de vista de la propuesta oficial o institucional sobre la historia, ¿qué comparación puedes hacer entre lo que se dice institucionalmente y lo que tú consideras que sería, digamos, una forma ideal de la enseñanza de la historia? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, se supone que nuestro trabajo docente se fundamenta en el plan de estudios oficial, ¿sí? Y ahí subirse una propuesta. La pregunta es esta, ¿no? Si esa propuesta oficial, digamos, te satisface, la consideras apropiada a tus expectativas como docente. Dicho, yo no considero la propuesta oficial como algo que pueda ayudar a mi práctica como docente, porque son contenidos bastante largos, son contenidos que piensan que todos los alumnos son iguales, son estandarizados, pero no es eso. Son alumnos en contextos diferentes, aprendiendo a ritmos diferentes. Entonces, como maestro de historia o maestro práctica, se puede desarrollar el ser maestro como algo más, adecuando a tus alumnos, enseñándolos a pensar y a razonar. Muy pocos maestros hacen eso. Es decir, el alumno acercándolo en primera instancia a la historia, dejando un poco los temas de la propuesta oficial, los alumnos se acercan más, porque la propuesta oficial es muy extensa, es muy pesada, ¿sí? En mi caso, tenía un maestro tutor, tenía el título del tutor, el cual decía: Emma, vas a realizar este tema tras tema, tras tema, tras tema, tras tema, porque te estás atrasando. Pero era algo que los alumnos no acababan de comprender un tema y ya querían avanzar al otro. Entonces, como maestro, implica también el hecho de saber guiar a tus alumnos y saberlos adecuar a los ritmos a los que están aprendiendo, ¿sí? Porque los estándares oficiales te dicen: haz que tu alumno aprenda un bagaje sorprendente de temas, pero los alumnos no lo comprenden. Entonces hay que hacer una transposición didáctica, bajar los conocimientos a la realidad del alumno, ¿sí? Entonces los temas oficiales, yo no soy partícipe de eso. Entonces, lo que recomendaría sería hacer a un lado el programa de estudios de historia y uno mismo generar el propio. No hacerlo a un lado como tal, sino adecuarlo a las necesidades de tus alumnos, ¿sí? Es decir, no puedes hacer a un lado tampoco lo oficial.
O sea, sí se pudiese hacer, se puede hacer, tú puedes hacer tu propio plan, pero también debe llevar una pauta. Lo que yo propongo nada más es adecuarlo al contexto y al tipo de alumnos que tú, con el que estés trabajando. ¿Qué aspectos destacarías, digamos, de la propuesta institucional y qué aspectos los harías a un lado? De la propuesta institucional, por ejemplo, la dosificación de temas, lo que yo no tendría que hacer a un lado o ver, sobre todo adecuarlo, no hacerlo a un lado, adecuarlo, es el hecho de los subtemas. Los subtemas son muy extensos, son globales, pero el hecho de tener tan poco tiempo es muy difícil hacerlo. Entonces, vuelvo a lo mismo, no se tiene que hacer a un lado, se tiene que adecuar a las necesidades de tus alumnos. ¿Cuál es la fundamentación, diríamos, didáctica o el modelo didáctico que se plantea institucionalmente? Es el hecho de crear competencias en los alumnos. Las competencias es decir, que el alumno pueda estar en manejar los conocimientos en su vida cotidiana. ¿Sí? Ese es el eje que rige actualmente los planes y programas de la secundaria. ¿Bien? En cierta medida podría estar de acuerdo, pero hay ocasiones en las que no. ¿Por qué? Porque es muy contrastante, vuelvo a lo mismo, es una estandarización. Las estandarizaciones obviamente no pueden funcionar en todos los niveles. O sea, si el enfoque o la propuesta, el modelo de los planes y programas está en competencias, va a ser muy diferente una competencia que desarrolla un alumno, supongamos de la escuela secundaria anexa a la normal superior, a un alumno en mi escuela, en el cual el alumno se preocupa tanto por comer, por ir a la escuela, por ver por sus hermanos. Entonces no es algo que, digamos, se tiene que seguir al pie de la letra, porque los resultados serían muy diversos. ¿Qué contenidos históricos rescatarías tú en la enseñanza de la historia? ¿Partiendo del programa o en general? No, o sea, desde tu ejercicio profesional. De hecho, estás a unos cuantos minutos de tener ya tu patente para que ejerzas la docencia. Y se supone que ya igual eres una persona autónoma, que tienes una formación profesional y que puedes pues hacer propuestas. Claro. ¿No? Y en ese sentido sería esta la pregunta, ¿no? Perfecto. ¿Cuál sería tu propuesta en términos de contenidos históricos? Sobre todo en contenidos históricos sería retomar la época prehispánica. La época prehispánica es algo que se deja muy de lado en ocasiones. ¿Por qué? Porque tienen que es muy pesado, que los alumnos no les interesa. Al contrario, a los alumnos les llama la atención ese tipo de temas. ¿Sí? Les llama los avances que tuvieron, las sociedades que tuvieron. De igual manera, la época revolucionaria es algo que se deja como si fuese muy a la ligera, y no fue así. La revolución también tuvo sus cambios, tuvo su modo su contexto histórico, por así decirlo. Entonces yo creo que desde mi punto de vista se retomaría más la época prehispánica y el México revolucionario, el cual se deja muy de lado. Bueno, yo creo que la vida social es amplia, es compleja, implica varios aspectos. ¿Qué aspectos de la vida social serían dignos de estudiarlos históricamente desde tu propuesta? Desde mi propuesta sería la vida cotidiana. Es decir, una de las preguntas que yo me hice antes de realizar este documento es decir, ¿cómo bajar a los alumnos, cómo desmitificar a los próceres patrios? Pero algo que los alumnos, o algo que me ocurrió es que los alumnos ni siquiera saben quiénes son los próceres patrios. Entonces, se tiene que acomodar esto, o sea, ver o desarrollar más la vida cotidiana, porque los alumnos piensan que los grandes en el poder, disculpen la palabra, esto no es el momento, pero no tenían vida social, no tenían romances, no tenían vida, ¿sí? Lo hacían como
lo ven como si fuera algo fuera de tiempo. Entonces yo creo que la vida social, vista desde la vida cotidiana, de una perspectiva más amplia al alumno. Es decir, en mi caso, mi propuesta, los alumnos comen, ven que la alimentación parte de alimentos de origen prehispánico y que permean las diferentes sociedades. Eso les llama la atención a los alumnos. Pero la vida cotidiana es todo, ¿no? Es decir, imagínate la vida cotidiana de un trabajador, la vida cotidiana de un docente, la vida cotidiana de un niño, la vida cotidiana de un alumno. O sea, si tú vas a hablar de la vida cotidiana, pues vas a hablar de un mundo, digamos, de vidas cotidianas. Y entonces, hablar de todo y hablar de nada, pues sería lo mismo. De ahí que la pregunta es esa, ¿no? Que, digamos, o bien podría decir, bueno, ¿qué aspectos de la vida cotidiana serían Sí, de hecho, importantes, la ¿no? interpreté mal. Sería el hecho de que los alumnos vieran cómo, por ejemplo, los contrastes en las clases sociales. O sea, ver tanto la vista desde, por ejemplo, en el caso de la revolución, de la vida de los hacendados, y ver cómo es diferente la vida de un peón. Es decir, no es ver todo y a la vez nada, es decir, situarlo en cada personaje de la historia. Es decir, por ejemplo, ver la vida cotidiana de las personas tanto en el poder, para desmitificar eso, para ver que son personas comunes y corrientes, y ver la vida de las personas proletarias, que estamos o las personas proletarias o campesinas, ¿sí? Ver que ellas también tienen una vida y que es herencia de nosotros también, ¿sí? Es decir, ver las dos partes, no ver ahora sí que todo y a la vez nada. Sería cuadrar las dos visiones. Bueno, mira, si nos ubicamos, por ejemplo, en el siglo XVI, en lo que hoy sería el centro histórico de Tlalpan, y lo mismo en el siglo XVI, en lo que sería el centro histórico de Xochimilco, desde el punto de vista de la gastronomía, ¿cómo lo describirías y cómo explicarías una diferencia, si es que la hay? Claro, primero tendríamos que partir de qué elementos culturales o elementos gastronómicos tenemos en los dos diferentes sitios. Tuvimos la oportunidad de ir a Xochimilco y a Tlalpan. Son lugares a la vez cerca pero tan distantes, porque recordemos que estaban las repúblicas de indígenas y república de criollos. Bien, podemos ver o podemos dar a entender a los alumnos tanto qué era lo que comían tanto en Tlalpan como en Xochimilco. Es decir, situando al alumno tanto desde el factor social, político, económico y cultural de las dos regiones. Es decir, no vuelvo a lo que mencioné en mi documento, la historia no es lineal. ¿Sí? Puede ser o tener avances más significativos en ciertos lugares que en otros. Entonces, tengo que partir desde los contextos que quiero ayudar a desarrollar a mis alumnos, los cuales, desde qué alimentos habían en esa época, para darlos a conocer. Desde tu cultura gastronómica, ¿no nos pudieras ilustrar un poquito qué es lo que comían unos y otros? Bien, recordemos que, por ejemplo, la gente del pueblo, por así decirlo, tenía o comía lo que estuviera al alcance y a lo que pudiese rescatar. Tenemos que las comidas más representativas, o la trinidad, por así decirlo, que siempre ha permeado nuestra gastronomía, son maíz, frijol y chile. En el siglo XVI, las personas que tenían el poder, por así decirlo, las personas que tenían un nivel de un estatus diferente, eran las que podían consumir más alimentos. ¿Sí? Recordemos que el mestizaje culinario en esta época es vital. ¿Sí? Tenemos que los criollos o las personas de nivel económico, por así decirlo, comían puchero, comían diferente tipo de carne, ¿sí? Despreciaban los frijoles o la comida que los campesinos consumían, ¿sí? Los indígenas consumían.
Entonces tenemos puchero, tenemos se me fue el nombre, disculpen, es una olla de comida, de carnes, diferentes tipos de carnes, que se freía y era un manjar, ¿sí? Es decir, sobre todo la comida basada en la carne, en esa época, era muy indispensable para la gente de poder, siendo que para los campesinos o indígenas, la Trinidad basada en el chile, en los alimentos de origen prehispánico, no era mejor dicho, era lo que podían consumir, ¿sí? ¿Crees que los alumnos pudieran lograr alguna explicación sobre el porqué de la diferencia? Claro. Sobre todo viendo los contrastes de los dos tipos de clases, por así decirlo. O sea, a los alumnos se les presenta información, ¿sí? Se les acerca esa información mediante las actividades que yo propongo, ¿sí? Los alumnos sacan sus propias conclusiones. Es decir, a mí los alumnos me preguntaban, maestro, entonces, si los indígenas no se hubieran encontrado con los españoles, no tuviéramos el chocolate o el mole que tenemos en la actualidad. O sea, los alumnos son capaces de deducir este tipo de información, ¿sí? Es decir, los alumnos crean su propio conocimiento, ¿sí? Es decir, ellos mismos parten de plantearse interrogantes. Por ejemplo, me decían, maestro, si Carlota es de Bélgica, Maximiliano es austriaco, ¿por qué traen comida francesa? Entonces era algo muy relevante y muy, decir, es cierto muchachos, pero ya les explicabas el contexto, Napoleón, veíamos que eran mandados de Francia. A los alumnos, ellos no se involucran en ese tipo de conocimiento de preguntas, ellos sí se logran responder eso. ¿Las explicaciones que logran los alumnos son explicaciones de carácter espontáneo o es algo que debe uno de proponer como maestro? Yo creo que se debe tomar las dos partes. O sea, los alumnos son espontáneos por naturaleza, es decir, te pueden decir lo inesperado en el momento en el que no lo esperes, ¿sí? Pero tú también como maestro debes de saber guiar ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos que se realicen. O sea, tú debes de saber, a ver, tú me preguntas esto, pero ¿por qué me lo preguntas? ¿Sí? El alumno es capaz de ir razonando, ir deduciendo esa información. Entonces uno como docente tiene que ir guiando al alumno para que pueda, para que ese aprendizaje que a lo mejor fue espontáneo, ¿sí?, se convierta en algo significativo para él. Bueno, hay algunas propuestas, diríamos, académicas, que lo mismo puede darse en economía, en sociología, en educación, en cualquier otro campo de la cultura, que toman lo que llamaríamos la parte por el todo, o lo que algunos llaman el reduccionismo. Por ejemplo, hay quien pensaría que cuando se trata de estudiar a la sociedad, pues lo que hay que estudiar es la economía y nada más. O hay quien plantearía que pues estudiar la sociedad pues es estudiar, diríamos, la cultura musical o la cultura en términos de pintura o etcétera. ¿Tú cómo verías esa complejidad de la vida social? De hecho, ¿qué aspectos? Si es válido pensar el todo, o sea, ¿es posible todo o es posible una parte? ¿O qué es lo que nos debemos de proponer nosotros como, digamos, como maestros de historia en nuestra tarea docente? yo creo que como maestros de historia debemos de ver, valga la expresión, todo por todo. Es decir, nada está aislado. O sea, tristemente, en mi caso, mi educación de historia fue alejada de todo. Pero no es nada más ver un factor. Por ejemplo, yo englobo elementos económicos, políticos, sociales, culturales. Es decir, y no solamente se tiene que ver de una región, se tienen que ver elementos de otras regiones. Porque, por ejemplo, podemos hablar de la conquista, sí, pero, o mejor dicho, de la independencia.
Pues sí, podemos ver la independencia aquí de México, pero tenemos que verla como un todo. Es decir, desde Europa, qué pasaba en América, qué pasaba en América, en Sudamérica, lo tenemos que ver como un todo. Desde los aspectos económico, político, social y cultural, podemos deducir o podemos explicar mejor al alumno, ¿sí? Es decir, porque no vemos nada como nada fragmentado. Tenemos que preguntarnos nosotros mismos, o tenemos que llevar a uno a que se pregunte que, o sea, sí bien, o sea, hay, por ejemplo, en el caso de la independencia, hay una independencia, pero ¿qué estaba pasando en España? ¿Qué estaba pasando en Francia? Al alumno hay que englobarlo en todos los ámbitos. Bueno, voy a dejar de hacerte preguntas porque pareciera que estamos en un examen profesional. Le voy a dar la palabra, le voy a devolver la palabra al maestro Mora. Bueno, pues entonces voy a continuar. Antes de empezar, quisiera comentar con usted tres cosas que anoté ahorita que estaba haciendo la presentación y que relacioné con alguna con lo que mencionaba aquí. En las fotografías nos presentó el auditorio y pues yo lo veo bastante bonito. Yo conozco la escuela, pero no conozco ese auditorio. Lo veo bonito, pero en el documento menciona que en el techo había ratas. ¿Cómo metió a los alumnos a un lugar que tenía ratas? De hecho, en sí, o sea, sí es meter al alumno a un lugar que tenía ratas. O sea, era un lugar ampliamente antihigiénico, por así decirlo. Sí estoy consciente de ello. Pero... No, lo que le pregunto es cómo en el sentido. ahí. En el sentido, por ejemplo, mis alumnos provenientes de un contexto difícil, era muy difícil que se sorprendieran. O sea, lo veían como algo natural. Creo que yo me asustaba más yo que ellos. O sea, era algo del hecho de que se escuchaba. O sea, el estrado estaba en deficientes condiciones. Pero los alumnos veían como algo natural, como algo de su escuela. Se escucha algo muy banal o algo así como muy simple. Pero por las condiciones de mis alumnos, yo creo que eso ya no importaba. Ya no lo veía como algo que fuera un impedimento para realizar una actividad. De hecho, el poder realizar actividades ahí era más el que mis alumnos estuvieran motivados a realizar esas actividades. Es decir, les llamaba mucho la atención, porque muy pocos maestros se atrevían a realizar ese tipo de actividades. Entonces ya salía además el hecho de que estuvieran las ratas. No se me cortó, pero tiene razón, si permite. La otra es, en las fotografías también se ve, todavía no empiezo a eso. Sí. En las fotografías se ve que los chicos preparan los alimentos en el laboratorio, que supongo que tiene el laboratorio condiciones más apropiadas que un salón común para elaborar alimentos. ¿Qué opinaban en la escuela de que los llevaba del laboratorio al auditorio, a una sala de medios que menciona aquí? De hecho, fue yo creo que una de las experiencias más representativas y significativas para mí como docente. El hecho de que todos los maestros te abrieran las puertas. Al contrario, estaban complacidos porque a los alumnos los sacabas del salón de clases. O sea, el ver las actividades, que no nada más los alumnos iban a jugar, iban a hacer algo que les llamara la atención, algo que les dejara un aprendizaje. Los directores, maestros, prefectos, no comentaban absolutamente nada, al contrario, me mencionaban: Alejandro, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, era más el hecho de ver cómo yo guiaba mis clases, porque tampoco los maestros tenían, decían, ¿cómo van a dar clases de historia cocinando? O sea, ¿cómo va a ser eso? O sea, entonces también envolvía yo al contexto de la escolar. Y por último, quería comentarle, antes de empezar, que pues a mí los molletes no me parecen banales, son uno de mis platillos favoritos, pero no sabía
hasta ahorita que lo menciono, lo menciona, exactamente su origen. Es uno de mis platillos favoritos. Entonces no me diga que es banano como yo. Bueno, entonces, quiero señalar en su documento, en la página 8, señalé 3 o 4 párrafos que me llamaron especialmente la atención y quisiera que discutiéramos. En la página 8, el último párrafo, dice: para concluir, cabe destacar que la estancia en la escuela secundaria me dejó una serie de gratos recuerdos aunado al aprendizaje, etc. Aunado a que el aprendizaje fue al máximo y recíproco con mis alumnos. La utilidad para mi formación fue encaminada por las experiencias, tanto buenas y malas, las cuales fueron más allá de los textos presentados en la norma. Me gustaría que me explicara eso. Bien, en la normal, en las diversas clases que tuvimos, eran casi recetas. O sea, eran textos, podemos decirlo que eran textos como recetas. Es decir, si tu alumno se porta de tal manera, hazle esto. Si tu alumno no aprende, hazle esto. O sea, los textos presentados en la normal para mi formación, esas experiencias, se encaminaron más a que yo pudiera ver o pudiera experimentar ahora sí que el estar de frente a un grupo. Es decir, sí, en la normal me dieron textos, me dieron las bases, pero ahora era ver cómo yo aplicaba esas bases. Es decir, ¿es verdad que este remedio es para esto? Y cuando me di cuenta, o sea, te puede ayudar en algo, pero en verdad tienes que buscar tú otros medios para poder resolver tus problemas. Esas experiencias, las experiencias buenas y malas, fueron en primera el hecho de tener un tutor que prácticamente no tenía tutor. Es decir, Alejandro, tú eres el maestro. No hay nadie que te pueda ayudar. O si te puede ayudar, pero muy poco. Entonces, esas experiencias buenas y malas fueron en base a mi aprendizaje o a mi experiencia personal. Es decir, sí tenía el conocimiento, el bagaje, pero ahora, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Entonces, el resultado de esto es una formación. Por eso pongo también que es una serie de gratos recuerdos y que el aprendizaje fue recíproco. Porque aprendí a enseñar enseñando. Entonces fue algo muy interesante. En la página 9 toma una cita de la Universidad del Perú. Déjame decirle que a mí la gastronomía como tema nunca me había preocupado mucho, sí me gusta comer, pero así no me había preocupado qué es la gastronomía, definirla. Entonces, pero la definición que anotó aquí, que empieza el estudio de la relación entre cultura y alimento, es decir, me llama mucho la atención en cuanto a la relación cultura y alimento. Ya le preguntaba extensamente a nuestro Bernardino acerca del tipo de temas o el tipo de contexto histórico con el que se puede trabajar, pero ¿cómo relaciona la historia con la cultura gastronómica de los chavos? Es algo muy complejo, porque los alumnos, como parto, como digo, tienen muy poco bagaje tanto histórico como gastronómico. Entonces, es algo complejo porque yo tengo que buscar la manera de relacionar las dos. Es decir, yo parto desde la cultura de los alumnos. Es decir, muchachos, ¿qué consumimos el 15 de septiembre? ¿Qué creen que consumían los indígenas prehispánicos? Los alumnos se quedaban así, no sé. Ahora sí que casi me decían indirectamente: ¿usted es el maestro? Explíqueme.
Entonces, relacionar la historia con la cultura era presentarles un platillo. Muchachos, ¿conocen tal platillo? Sí, maestro, lo hemos escuchado, lo he probado. Yo no lo he probado. ¿Sí? Entonces, desde ese platillo es vincular la historia. Es decir, muchachos, este platillo se consumía en la época de la independencia, se consumía por tales personas, miren, hay una leyenda sobre esto. O sea, el vínculo gastronomía, cultura e historia es algo complejo en el cual se tienen que diseñar esas estrategias. Es decir, cómo vincular las tres. Porque el alumno, vuelvo a lo mismo, tiene muy poca información gastronómica, pero si de por sí tiene poca información gastronómica, tiene, creo, en mi experiencia, menos información histórica. Entonces, yo creo que para partir o enseñar historia, se tiene que ver desde la alimentación, porque es algo que los alumnos tienen en su vida cotidiana, ¿sí? Y lo pueden relacionar fácilmente. Cambió la cultura, no gastronómica, la cultura de sus estudiantes. En cierta medida, cambió la cultura tanto en el hecho de que los alumnos ya no veían, o sea, comprendieron más el por qué estamos aquí. O sea, comprendieron que todo es un proceso histórico y ese proceso histórico parte de la cultura, ¿sí? Los alumnos pudieron sentirse parte de una cultura, ¿sí? Porque ya veían patrimonio, o sea, en el caso de la alimentación era un patrimonio cultural, ¿sí? Pero que ese patrimonio cultural partía de la propia historia. ¿Cómo define el enfoque del programa la formación de una conciencia histórica para la convivencia? La formación de una conciencia histórica para la convivencia, es decir, que el alumno pueda vincular o ver su patrimonio cultural, ¿sí? Es decir, que el alumno pueda expresar, pueda sentirse parte de una nación, ¿sí? De igual manera que el alumno pueda sentirse parte de alguna entidad, ¿sí? Por ejemplo, los alumnos, creo que desde el punto de vista gastronómico, tenían mayor identidad hacia lo extranjero. O sea, yo les preguntaba, muchachos, ¿qué es lo que más pueden probar? ¿Qué es lo que, mejor dicho, qué es lo que más les llama la atención en el ámbito de la gastronomía? O sea, una hamburguesa, un hot dog, un jocho. Decía, ¿y qué pasa con la comida de nuestro país? Es que es algo muy... Lo veía como si dijeran, yo como frijoles, yo como gorditas, yo como un pambazo. Lo ven como si fuera algo muy, ¿cómo se podría decir? Muy bajo. La formación de una conciencia histórica parte de que uno pueda sentirse parte de un lugar y también pueda ver o pueda sentirse identificado con su patrimonio cultural. ¿Y usted cree que logró eso? En cierta medida, sí, yo creo que fue uno de los grandes resultados de mi propuesta. Los alumnos ya no se sentían tan identificados con la comida extranjera, ya se sentían identificados con otras raíces. Se sintieron más parte de la nación. ¿Por qué? Porque los alumnos ya no lo veían como algo denigrante, ya lo veían como algo rico, como algo que les llamaba la atención. Hubo un momento en que les pregunté, muchachos, ¿hacemos hot dogs? ¿Hacemos hamburguesas? Porque cabe mencionar que eso también entra en parte de la historia de México, entra después en la mitad del siglo XX. Me dijeron, no maestro, ¿qué le parece si hacemos una comida regional? Por ejemplo, unas gorditas, unos tlacoyos. Por ejemplo, cuando estábamos dentro de la época revolucionaria, me decían, maestro, ¿cuándo hacemos ese tipo de comida? O sea, y al principio era algo que no lo mencionaban por nada del mundo, porque se hacía algo como que muy denigrante. Entonces, el formar una conciencia histórica y cultural
creo que es uno de los factores que sí se lograron con mi estrategia. Bueno, pues para terminar, Emma, quisiera leer un apartado de su página 54, en el último párrafo. Dice: el cambio en el ámbito actitudinal forma la conciencia histórica de los alumnos, debido a que se transforma el aprecio relegado del maestro derivado de la culturación generada por el entorno. Yo creo, sinceramente, que así alguien no supiera absolutamente un dato histórico, pero fuera capaz de tener esta conciencia histórica, habría logrado mucho más que si tuviera una información histórica muy relevante e incapaz de hacer un cambio actitudinal. Entonces quiero felicitarlo por su trabajo. Con eso terminaré. Bueno. Edgar, ¿se puede considerar un platillo una fuente histórica? Claro, sería una fuente de tipo secundario, porque una fuente histórica nos permite analizar, nos permite conocer a profundidad el contexto. Esta fuente es algo muy significativo, porque no es una fuente que yo lleve al salón de clases, sino que mis alumnos construyen esa fuente. O sea, los alumnos, por ejemplo, me preguntaban: maestro, ¿por qué supongamos, ¿por qué este tipo de carne en la discada norteña? Decía: muchachos, es el contexto en el que se desarrolló la revolución en la región norte, por mencionar alguna región. Entonces, sí es una fuente histórica, porque ayuda al alumno a que él comprenda, interrogue la misma fuente, ¿sí? Y es más, yo creo que es un factor, un plus: pruebe la fuente, ¿sí? La gastronomía mexicana, en relación con la historia mexicana, ¿permitiría explicar la historia mexicana a partir de su gastronomía? Claro, desde el andar nómada de los primeros habitantes en México. Porque la gastronomía se puede decir que hace al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue buscando la comida, fue buscando la alimentación. Entonces, si el hombre no hubiese buscado la alimentación, ¿qué hubiera pasado? O sea, el hombre descubrió la agricultura, descubrió la pesca. Puede ser que por accidente ya haya descubierto que la carne se cocía con el fuego. Tenemos una serie de causas y consecuencias. Es decir, podemos explicarlo desde el México antiguo, prehispánico. Por ejemplo, en el México prehispánico tenemos que el maíz es el factor o la primordial fuente de alimentación, ¿sí? Podemos seguir con todas las diferentes etapas de la historia, pero sí se puede explicar la historia de México desde la alimentación, ¿sí? Es algo muy significativo para los alumnos, porque son elementos que tienen en su vida cotidiana y que lo vinculan hacia la historia. Mi pregunta iba más relacionada entre el paralelismo entre la riqueza cultural que implica la gastronomía y la historia mexicana. Es decir, si lo pusiéramos, vamos a dar la historia de Veracruz, ¿podrías utilizar la gastronomía de Veracruz? En una forma más precisa, específica. más específica. Claro, de hecho, se puede estudiar la comida regional. O sea, la comida regional es un factor imprescindible. ¿Por qué? Porque la historia de México, por ejemplo, en mi caso, en mi propuesta, yo tomo elementos representativos de la historia de México, a grandes rasgos. Pero para abarcar las regiones del país, sí se puede, porque es muy diferente, vuelvo a lo mismo, es muy diferente la gastronomía de un lugar a otro. Es muy diferente la historia de un lugar a otro. Entonces, sí se puede explicar desde esta perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, en la comida veracruzana, como se lo ponía, tenemos en el libro de Santana, se me fue el nombre, el libro de... bueno, no recuerdo el nombre del libro, pero disculpen. El seductor de la patria, perdón. Partiendo del seductor de la patria, él nos habla que la comida característica de Santana, o la comida
favorita Santana y la comida veracruzana. Entonces, podemos darle esos tipos de connotaciones históricas a la gastronomía. ¿Sí? Sí se puede partir o desarrollar desde diferentes regiones. Muy bien. Al punto que iba es la riqueza y diferencia de la cultura popular, de la comida popular, de la gastronomía popular y de lo que pudiera ser un poco de gastronomía elitista. ¿Cuáles serían diferencias? Hay diferencia radical entre la gastronomía popular de una época y la gastronomía elitista de la misma época. Sí, sí hay una diferencia. Habría una diferencia entre lo que pudiéramos decir, hay ricos que comen como pobres y hay pobres que comen como ricos, ¿no? Y eso hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú verías entre la comida popular de una época y la comida que podríamos llamar elitista en cuanto a su preparación y en cuanto a su significado también? ¿Me podría volver a repetir la pregunta, verdad? Sí. En alguna vez comentamos, bueno, si bien es cierto que los pobres tienen, los explotados, los oprimidos tienen ciertas limitaciones en los alimentos que consumen, ¿esto implica que no tengan una gastronomía? No, al contrario. ¿Los frijoles de los pobres siempre son los mismos frijoles? Ah, ok. No, sí también representa cambios. O sea, la gastronomía no se puede ver como algo lineal igual. O sea, también tiene cambios tanto la comida de los ricos como la comida de los pobres. Pero se diferencia siempre en el contexto en el que se desarrolla. O sea, por ejemplo, no va a ser la misma la comida de un peón en la época de la revolución en el norte a un peón en la época de la revolución, no sé, en las zonas enequeneras en Yucatán. Entonces, sí hay una diferencia, o sea, no es algo lineal, no siempre va a haber, que no siempre van a comer frijoles los pobres, ni va a comer carne el rico. Es decir, sí van a haber esos tipos de cambios, digamos, esos cambios en torno a la gastronomía. De hecho, si lo que yo planteo aquí es que el alumno nada más reconozca una comida representativa en la cual él pueda situar un cambio en la historia de México, pero sí se puede diferenciar la comida de un pobre a otro pobre, ¿sí? Es lo que planteaba el maestro Bernardino, o sea, se puede hablar de todo y a la vez de nada, pero sí se puede diferenciar eso. Sí, el punto que iba es que una cosa es la comida y otra cosa es la gastronomía. Claro. Tú mencionaste por ahí en tu documento, con el cual no estoy de acuerdo, pero yo respeté muchas cosas en las que no estaba de acuerdo con tu documento, que la gastronomía era asunto solo de mujeres. Y cada mujer supuestamente le va a tener ahí una actividad específica respecto a la gastronomía, ¿no? a los cómo hace los platillos, cómo los prepara y para qué son. Sabido es que los hijos distinguimos el mismo platillo preparado por la esposa y preparado por la madre, ¿verdad? Y ya lo metí alrededor de que la gastronomía es muy desarrollada por los hombres. Pero lo que quería yo destacar era la cuestión de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural, ¿no? Relacionado con la historia. ¿Sí? ¿Por qué el consumir alimentos mexicanos te permite una identidad? ¿Por qué te permite una interpretación crítica de tu situación? ¿Acaso será que porque si gustamos de la gastronomía popular nos va a permitir una visión diferente, una cultura diferente del entorno en el que estamos? O un libro, a lo mejor te doy un libro y pues léete esto, ¿no? Te lo explico. Partiendo la primera anotación que hizo, de hecho no manejo que siempre sea la mujer la que se encuentra en el ámbito culinario. La esencia de la mujer obviamente es referente para la gastronomía, ¿sí? O sea, de hecho, ese es el punto que yo llevaba a mis alumnos.
el hecho de decir, o sea, hombres, vamos a hacer un platillo. Decían, ¿por qué? Si es cosa de mujeres. Entonces, cito, la mentalidad mexicana está basada en el desarrollo de que la mujer está en la cocina, ¿sí? Es la que lleva la batuta en la cocina, ¿sí? Ahora, sí, la gastronomía como patrimonio cultural, o sea, basarnos desde un platillo a lo cultural, es que el alumno reconozca, ¿sí? Se sienta parte de una identidad, de una nación, de un lugar, ¿sí? Es decir, que no solamente coma por comerlo, es decir, supongamos muchos pensamos que los nachos, los burritos son mexicanos, ¿no? Los nachos y los burritos son estadounidenses, son de la comida Tex-Mex, ¿sí? Y eso les da identidad a algunos. Entonces, el hecho de partir de un platillo, de tomar un alimento, sí se puede partir a desarrollar una conciencia del patrimonio cultural que tenemos, ¿sí? Los alumnos sí son conscientes y son capaces de poder entender esa concepción, ¿sí? Muy bien, mi última pregunta es la diferencia que tú verías entre la gastronomía como estrategia y la gastronomía como recurso. ¿Cuál sería tu, ya nos comentaste que las etapas que hiciste de sensibilización, preparación, o sea, todo este cuadro de lecciones del aprendizaje de Marzano, que ahí se ve, ¿verdad? Pero, ¿la gastronomía te da más como recurso o más como estrategia? Como estrategia, yo la enfoco más. ¿Por qué? Porque el alumno, al momento de ir analizando tanto las etapas históricas de México, va analizando también los cambios y las turbulencias en la alimentación. Entonces, como estrategia, yo la apliqué y reitero que es la mejor forma de aplicar esa estrategia. Porque también menciono que, por ejemplo, si llegar con el alumno y decirle, a ver, prepara un alimento, pues primero va a decir, sí lo preparo, pero no sabes cómo te va a reaccionar. Es decir, tienes que basarte por una serie de etapas en las cuales puedes guiar tú al alumno a que haga ese tipo de actividades, aunque no descarto la idea de que se utilice como recurso, ¿sí? Pero yo siempre, o lo que podría mencionar es que como recurso siempre se tiene que partir desde una sensibilización, para que el alumno no lo vea como algo así de una actividad para pasar el tiempo, ¿sí? Una actividad en la cual el alumno pueda, de sensibilización, para que el alumno pueda comprender el contexto histórico en el que estamos desarrollando, lo que estamos viendo, ¿sí? Muy bien, pues no sé si tienen alguna cuestión extra antes de proceder a deliberar. Bueno, solo un comentario. Es decir, una cosa es, digamos, atinadamente el maestro Mora habla de la estrategia, porque una cosa es hablar de la gastronomía como estrategia para la enseñanza de la historia, y otra cosa sería la historia de la gastronomía. ¿Sí? Porque igual, y en el ámbito de la historia de la gastronomía podríamos caer en el mismo defecto que critican, ¿no? Porque te pueden hablar de que, bueno, pues, diríamos, la carne se empezó a comer aquí en el territorio que fue de Mesoamérica, pues cuando llegaron los españoles, ¿no? Y te pueden dar una serie de información en términos cronológicos y tampoco te explica gran cosa. Pero yo creo que la enseñanza de la historia es algo más que una cronología, ¿sí? Y bueno, tiene que ver la explicación. Ahora, la gastronomía como parte de la cultura, como dirían algunos, pues la cultura es una categoría histórica y la gastronomía es una categoría histórica, que es, tú quieres, una ventana que te permite ver todo el mundo. Uno puede ver el mundo a partir de los zapatos, a partir de la ropa interior, uno verlo a partir de las fotografías, de la pintura, absolutamente de todo. O sea, toda la cultura permite ver, diríamos, lo social, nos permite ver lo complejo y lo simple. Pero ¿qué es lo que nos va a permitir verlo? Lo que tenemos en la cabeza. Si nosotros no tenemos, digamos, cultura histórica,
no podemos asociar, digamos, un tlacoyo con la vida, digamos, prehispánica, ¿no? De hecho, Pero si tenemos una cultura histórica, nos permite eso y muchísimas cosas, ¿sí? de hecho, por ejemplo, lo que yo planteo en mi documento en sí es cómo acercar al alumno primero, en primera instancia, a la historia. O sea, porque, como bien dice, podemos hablar de los zapatos, calcetines, cualquier cosa. Pero primero es que el alumno, es exactamente como se dice, no hay una temporalización, una cronología. Pero el alumno siento que debe tener un referente para poder ubicarse en el tiempo. Me decían, maestro, en la revolución estaba Hidalgo y Zapata, y entonces el alumno no tenía claro esa concepción. Entonces lo que yo parto de mi estrategia es que el alumno pueda situarse primero en un ambiente o en un contexto histórico. ¿Sí? Es decir, yo como profesor dándole los elementos, ¿sí? Porque puedo partir de otras perspectivas, pero ¿cómo llevo, por ejemplo, al salón de clases una silla que usó Carlota o que usó Maximiliano? Siendo que mis alumnos tienen un contexto en el que muy pocas veces podían asistir a los museos, muy pocas veces podían salir de su propio contexto. Entonces, como mencionó el maestro Mora, era acercarle una fuente al alumno, ¿sí? Que él se sintiera parte de una fuente, ¿sí? Es decir, primero ubicarlo en el tiempo con los cambios y las permanencias de la comida, para que él después pueda analizar, ser crítico de la historia, ¿sí? Para que no caiga en el hecho de lo que se piensa de los maestros de historia. El maestro de historia nada más meditó y así se acabó mi clase de historia. O sea, siendo que mis alumnos estaban en tercer grado, no comprendían bien algunos hechos históricos ni universales que habían visto en segundo año ni en tercero. Pero parto lo mismo, el contexto era el que no ayudaba a los alumnos a que pudieran comprenderlo. La gastronomía lo que pretende es que el alumno pueda situarse, comprender y primero identificar las etapas históricas para que después él pueda partir, criticar, analizar la historia de México, ¿sí? Que puede ser también aplicable en la historia universal. Bueno, son famosas las 11 tesis filosóficas de Marx, pero también es muy famoso lo que llamaríamos las primeras líneas donde fundamenta su concepción materialista. Dice: los hombres, lo primero que necesitan es comer. Y bueno, pues justamente diríamos que elaboras un trabajo que a lo mejor ni lo pensaste, pero tiene mucho o tiene algo de una concepción materialista. Aunque hace un momento tú decías, la gastronomía hace al hombre, es decir, sería una ilusión óptica, ¿no? Es decir, la gastronomía no hace al hombre, el hombre hace a la gastronomía, ¿sí? Y bueno, justamente, digamos, la necesidad primordial, pues no solo del hombre, sino de todo ser orgánico, pues es que tenga esa posibilidad de reproducirse biológicamente y de reproducirse socialmente. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a partir de los alimentos que consume, ¿no? A partir de lo que consume. Y mientras que muchas cosas las construyó como cualquier animal, o sea, como cualquier antropoide, ¿no? Llega un momento en que el hombre se hace hombre a partir de que construye instrumentos. Y que a partir de que construye instrumentos, obviamente sigue buscando su alimento y hace posible que construya otras cosas, ¿no? Y bueno, pues eso es parte de la gran historia de la humanidad. Bueno, cierro con esto. Bueno, les vamos a pedir, si son tan amables, que nos permitan deliberar.
utiliza repetidamente